Erin J. Sharma nació como Erin J. Donald en 1976. Trabajaba como oficial federal de correcciones en el Complejo Correccional Federal de Coleman, en Florida. Tenía un alto nivel de autoridad y responsabilidad, pero todo cambió en 2005, cuando puso en marcha un plan peligroso que terminó con la muerte de un recluso. Sharma estaba casada con Rajesh Roger Sharma, quien también trabajaba para la Oficina Federal de Prisiones. Tenían un hijo juntos. El 3 de febrero de 2005, el recluso Richard Allen Delano, condenado por vender sustancias ilegales, metió la mano por una ranura para alimentos y agarró el brazo de Sharma. Ella terminó con moretones. En respuesta le dijo: «Estás muerto». Después de ese incidente, Sharma y su supervisor, Michael Kennedy, elaboraron un plan. Arreglaron el traslado de Delano a una celda con John McCullough, un preso con reputación de agredir a sus compañeros. Testigos afirmaron que Sharma instigó a McCullough a hacerle daño a Delano. Incluso le dijo que escogiera un día en que ella no estuviera de servicio. El 4 de marzo de 2005, Sharma estaba fuera de servicio. Ese día, McCullough ejecutó el plan. Golpeó a Delano con tal brutalidad que el recluso cayó en coma. 13 días después, Delano no logró recuperarse y falleció. Sharma fue acusada de 2 delitos graves, uno por conspirar para violar los derechos civiles de una persona y otro por abusar de su poder como oficial, lo que resultó en la muerte de Delano. El 29 de julio de 2009, un jurado federal en Orlando la declaró culpable de ambos cargos. Durante el juicio, los fiscales presentaron pruebas de que Sharma había planeado el incidente con antelación y conocía el historial violento de McCullough. La defensa argumentó que nunca fue su intención que Delano perdiera la vida, pero el jurado no aceptó esa versión. El 26 de octubre de 2009, Sharma fue condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. También se le ordenó cumplir 3 años de supervisión en caso de liberación futura, además de completar 75 horas de servicio comunitario. El siguiente recluso era nuevo. La oficial ya lo estaba esperando. Christopher Walrath nació en 1988. Vivía en el condado de Oneida, Nueva York, y trabajaba como oficial estatal de correcciones en el Centro Correccional Marcy. El 9 de diciembre de 2024 ocurrió algo terrible dentro del Centro Correccional Marcy, en el norte del estado de Nueva York. Un grupo de oficiales trató de manera muy dura al recluso Robert Brooks. Brooks tenía 43 años y cumplía una condena de 12 años por una grave condena. Acababa de llegar a Marcy tras un traslado desde Mohawk Correccional. Las cámaras corporales muestran que, mientras Brooks estaba esposado, los oficiales le dieron 3 golpes en pocos minutos después de su llegada. En el último momento grabado, un oficial le golpeó el pecho con un zapato. Luego levantó a Brooks por el cuello y lo dejó caer al suelo. Brooks falleció al día siguiente debido a las heridas. Los investigadores acusaron a 6 oficiales relacionados con la muerte del recluso. Uno de ellos fue Christopher Walrath, de 36 años. El 5 de mayo de 2025, Walrath admitió en la corte del condado de Oneida que participó en esas acciones. Dijo que aplicó un estrangulamiento a Brooks, le golpeó y luego mintió sobre ello durante la investigación. ¿Por qué alguien que juró proteger las normas las violaría tan completamente? Este caso no solo reveló un fallo puntual de juicio, sino que mostró un sistema roto dentro del Centro Correccional Marcy. Una cultura donde el poder estaba fuera de control, donde algunos oficiales creían que podían hacer lo que quisieran y salir impunes. Participaron varios miembros del personal, y desde el principio, los primeros informes no solo ocultaron la verdad, parecían diseñados para enterrarla. Según su acuerdo de culpabilidad, Walrath enfrenta hasta 15 años en prisión. Su sentencia formal está programada para el 4 de agosto de 2025. Hasta entonces, permanece en libertad bajo fianza. La familia de Brooks ha declarado que apoya el acuerdo. Durante casi una década, el siguiente guardia caminó por los mismos pasillos, sin ser controlado. Lo que salió a la luz después dejó impactados incluso a los investigadores. Gregory Rodríguez nació en 1968. Comenzó a trabajar para el Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California en 1995. Para 2010, fue asignado al Centro Correccional de Mujeres de California en Chowchilla, la prisión femenina más grande del estado. Con el tiempo, se hizo muy conocido allí. Estaba a cargo de supervisar y cuidar a las mujeres bajo custodia. En 2014, una mujer bajo su supervisión hizo el primer reporte de su mala conducta.
Dijo que él había abusado de su posición para forzarla a un contacto íntimo no deseado. En lugar de investigar, la prisión la aisló y luego la trasladó a otra institución. Esta decisión la castigó a ella y advirtió a otras que no hablaran. ¿Por qué estas acciones continuaron tanto tiempo? La respuesta inicial dio un mal ejemplo. Al castigar a la primera víctima, la prisión desalentó a otras a denunciar casos similares. Además, el CDCR carecía de controles claros para detener la mala conducta del personal. Entre 2014 y 2023 se presentaron cientos de denuncias de daños íntimos por parte de oficiales en las prisiones femeninas de California. Sin embargo, muy pocos oficiales perdieron sus trabajos. El método de Rodríguez era llamar a las mujeres a habitaciones privadas. A menudo usaba las salas de audiencias para la Junta de Libertad Condicional, donde no había cámaras. Prometía pequeños favores, como tabaco extra o chicles, o las amenazaba con castigos. Al menos 22 mujeres dicen que hizo esto. 13 de ellas se convirtieron en testigos clave en el caso legal contra él. ¿Cómo siguió actuando casi 10 años? El sistema penitenciario nunca lo responsabilizó. Incluso tras varias quejas, permaneció en el puesto hasta agosto de 2022, cuando finalmente los investigadores hablaron con él y él decidió retirarse. En mayo de 2023, la oficina del fiscal del condado de Madera lo acusó de 97 cargos por mala conducta íntima. El juicio duró 4 meses. 13 internas, actuales o ex, testificaron. El 14 de enero de 2025, el jurado lo declaró responsable de 64 cargos, incluyendo actos íntimos no consentidos y agresión íntima. Fue absuelto de 21 cargos y el jurado no pudo decidir sobre los 12 restantes. Al leer el veredicto, Rodríguez se cubrió la cabeza con las manos, miró a su familia y amigos en la sala y dijo: «Los quiero mucho». Su sentencia está programada para el 17 de abril de 2025. Podría pasar más de 70 años en prisión estatal. Su caso ha generado llamados para cambiar la forma en que el CDCR maneja la mala conducta del personal. Grupos defensores aseguran que sus acciones no fueron solo suyas, sino que revelan fallas mayores en el sistema y exigen reformas para proteger a las personas bajo custodia. ¿Qué pasa cuando la persona encargada de un programa laboral en la prisión empieza a usar su poder para algo mucho más perturbador? Nikki Nunley tenía 48 años cuando trabajaba como oficial de correcciones en la Institución Correccional Federal de Dublin, California. Supervisaba a las reclusas allí. Creció en Fairfield, California, pero se conoce poco sobre su familia o vida privada. Desde entonces, Nunley usó su posición en el programa de centro de llamadas Unicor, donde los presos realizan telemercadeo y servicio al cliente para forzar a al menos 5 mujeres a actos inapropiados y no deseados. Aprovechó su autoridad para presionarlas y castigar a quienes intentaron denunciar sus acciones. Un informe de Associated Press de 2022 reveló una cultura generalizada de conducta inapropiada y esfuerzos por ocultarla en FCI Dublin. Ese informe provocó una revisión federal más amplia sobre el funcionamiento de la prisión y su personal. En marzo de 2024, Nunley admitió su culpabilidad en un tribunal federal. Aceptó un acuerdo de culpabilidad que cubría 4 cargos por abusar de alguien bajo su cuidado, 5 cargos por tocamientos inapropiados y 1 por mentir a los investigadores. Su declaración reconoció tanto sus acciones como las fallas del sistema que permitieron que continuaran. El 27 de marzo de 2024, la jueza Yvonne González Rogers dictó la sentencia máxima, 6 años de prisión federal. Para el exoficial Nunley no fue solo un castigo, sino un ajuste de cuentas público. La jueza dejó claro que Nunley había abusado de su autoridad y castigado a quienes se atrevieron a hablar. Se convirtió en el 7º oficial de FCI Dublin condenado por delitos similares, parte de un patrón creciente que el sistema de justicia ya no podía ignorar. El caso de Nunley fue solo una pieza de una crisis mucho mayor. FCI Dublin, apodada el Club, por internos y personal no por comodidad, sino por corrupción, había estado plagada de mala conducta grave por mucho tiempo. Pero ahora, el muro de silencio comenzaba a romperse. Bajo presión creciente, una jueza federal nombró un administrador especial para supervisar la prisión, calificándola de un desastre disfuncional y culpando directamente a la oficina de prisiones por no actuar ante repetidas advertencias. El siguiente guardia arriesgó todo por un poco de dinero extra dentro de una de las cárceles más duras del país. Ghislaine Barrientos nació en 1988.
Trabajó como oficial de correcciones en el complejo Robert N. Davoren, en la isla Rikers. En 2024, Barrientos participó en un plan para introducir artículos prohibidos en la isla Rikers. Colaboró con contactos relacionados con reclusos para entregar sustancias ilegales, incluyendo nieve blanca, además de comida extra. A cambio, recibió miles de dólares. ¿Cómo funcionaba? Pero antes de continuar, considera darle like y suscribirte para más contenido como este. Barrientos y un contacto llamado CC1 organizaron el envío de paquetes a través de un servicio de entrega. El 11 de abril de 2024, discutieron enviar un paquete. El 15 de abril, las cámaras de vigilancia grabaron a Barrientos entrando a la celda de un recluso, aunque no mostraron lo que hizo dentro. 2 días después, una revisión encontró hojas de papel que dieron positivo para nieve blanca. El 24 de abril, CC1 envió otro paquete. Ese día, un perro entrenado para detectar sustancias alertó a los oficiales sobre narcóticos en sus pertenencias. La búsqueda encontró alrededor de 10 hojas que dieron positivo para K2. Luego, los investigadores registraron su automóvil y encontraron más hojas, además de aproximadamente 466 en efectivo. Tras estos hallazgos, las autoridades entrevistaron a Barrientos. Ella afirmó que ningún recluso le había pedido llevar artículos prohibidos. La evidencia del caso demostró que esta declaración era falsa. El 2 de octubre de 2024, Barrientos fue arrestada. Enfrentó 3 cargos: conspiración para violar las normas federales de servicios honestos, conspiración para distribuir sustancias controladas y hacer declaraciones falsas. Los 2 primeros cargos tenían una posible condena de hasta 20 años de prisión cada uno. El cargo por declaraciones falsas llevaba hasta 5 años, pero a pesar de la gravedad de los cargos, su primera aparición en corte contó otra historia. Barrientos salió del tribunal con una fianza de 50,000 sin monitor de tobillo, sin toque de queda, sin arresto domiciliario. Luego, en un giro inesperado, cambió su declaración a culpable solo unos meses después. El 8 de enero de 2025 se declaró culpable, no de todos los cargos, sino de uno solo: soborno en un programa federal. La pena máxima, 5 años tras las rejas. Su sentencia estaba programada para el 16 de abril. ¿Por qué el acuerdo de culpabilidad repentino? La evidencia era abrumadora: videos de vigilancia, pruebas de sustancias y dinero incautado. Todo junto dibujaba un cuadro claro, lo suficientemente claro como para que declararse culpable fuera quizás su única oportunidad real de misericordia. El siguiente en la lista usaba la placa de día y cruzaba fronteras con algo mucho más peligroso de noche. Leticia Rodríguez tenía 44 años y trabajaba como oficial de correcciones en la penitenciaría estatal de Walla Walla, en Washington. Estaba a cargo de mantener el orden y la seguridad dentro de la prisión. Pero detrás de su uniforme y placa, Rodríguez participó en acciones ilegales que iban directamente en contra de sus responsabilidades. Su papel en una red de sustancias ilegales salió a la luz cuando agentes federales descubrieron una operación a gran escala. Ese grupo movía grandes cantidades de producto entre Washington, Arizona y California. Rodríguez actuaba como mensajera. Transportaba tanto sustancias como grandes sumas de dinero en efectivo entre esos estados. Para ocultar sus actividades, el grupo operaba una empresa de jardinería como fachada. Solo podemos especular por qué una oficial de prisión arriesgaría todo por esta red. Tal vez buscaba dinero rápido, enfrentaba presiones o tenía conexiones. Las razones exactas no se han hecho públicas. La DEA, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EEUU, y las fuerzas del orden locales unieron fuerzas para descubrir su rol. La arrestaron en la penitenciaría estatal de Walla Walla, un lugar que subraya la profundidad de su traición. En la corte, Rodríguez admitió que aceptó transportar grandes cantidades de narcóticos ilegales, incluyendo sustancias altamente peligrosas y letales, incluso en pequeñas dosis. El 23 de octubre de 2023, la juez de distrito Mary Kay Dimke le impuso una sentencia de 60 meses, es decir, 5 años en prisión federal. Después de cumplir esa condena, pasará otros 5 años bajo supervisión. La fiscal federal Vanessa R. Waldreff dijo: «La señora Rodríguez rompió la confianza pública. Sus acciones dañan la reputación que muchos oficiales de la ley se esfuerzan por ganar cada día». El agente especial adjunto a cargo Ronald A. Deist, de la oficina de la DEA en Spokane, añadió:
Este caso muestra el daño que el comercio ilegal de sustancias ha causado a nuestras comunidades. Hace que nuestro trabajo, conjunto con socios locales, estatales y federales, sea aún más crucial. El siguiente hombre tenía las llaves, la privacidad y el poder y usó los tres. John Bell House trabajó como oficial de correcciones en la Institución Correccional Federal de Dublín, California. Fue administrador de seguridad. Su trabajo lo ponía en contacto cercano con reclusas. Entre diciembre de 2019 y diciembre de 2020, aprovechó ese rol para comportarse de manera inapropiada y violando las normas con al menos 2 mujeres bajo su cuidado. Las acciones de Bell House no fueron accidentales. Primero mostró atención especial a una reclusa, a quien llamó su novia. Con el tiempo, la tocó de formas prohibidas. En 2 ocasiones, tuvo actos íntimos en la oficina de seguridad, un lugar bajo su control. En otro caso, alcanzó a tocar a otra reclusa a través de una ventana. Estas conductas formaron un patrón claro durante más de un año. ¿Por qué traicionó la confianza depositada en él? Parece que mezcló su poder con deseo personal. Les daba a las reclusas cosas que no podían tener, como café, joyas y productos de limpieza. Con esto, las hacía sentir incapaces de denunciarlo, pues ser descubiertas con esos objetos podía acarrear castigos. El Departamento de Justicia, el FBI y la Oficina del Inspector General investigaron el comportamiento de Bell House. En junio de 2023, el caso llegó a juicio. Un jurado lo declaró culpable de 5 cargos, 2 por conducta íntima inapropiada y 3 por contacto no autorizado. El juicio mostró lo deliberadas que fueron sus acciones. El 1 de diciembre de 2023, la jueza federal Yvonne González Rogers le impuso una condena de 63 meses en prisión federal. Luego deberá pasar 5 años bajo supervisión. También deberá pagar una multa especial de 25,0. La jueza dijo que el castigo reflejaba la gravedad de su mala conducta y la profunda traición al puesto que ocupaba. Los fiscales señalaron que Bell House fue el 8º miembro del personal de FCI Dublín acusado por delitos similares. El caso de Bell House evidenció problemas mayores en FCI Dublín, donde hubo varios casos de mala conducta del personal. La investigación más amplia del FBI atrajo atención sobre cómo la Oficina de Prisiones maneja estas situaciones. ¿Cómo usó Bell House su posición para cometer estos actos? Su rol le daba acceso directo a las reclusas y control sobre partes de la prisión. Podía aislar a las mujeres y actuar sin ser descubierto de inmediato. ¿Qué pasa cuando un oficial novato cambia su placa por dinero rápido y una caja de secretos? Kenneth J. Owen tenía apenas 18 años cuando consiguió un trabajo como oficial de correcciones en el Centro Correccional Buckingham, en Dillwyn, Virginia. A finales de ese mismo año, ya estaba involucrado en un esquema que lo perseguiría por el resto de su vida. Owen se asoció con un recluso llamado Michael Mao y con un contacto externo, Satra M. El plan era simple, pero ilegal. M enviaba sustancias prohibidas directamente a la casa de Owen, junto con pagos digitales por 1,600. Su trabajo, introducir el contrabando a la prisión y entregarlo a Mao, quien luego lo distribuía dentro de la cárcel. Él manejaba las finanzas, canalizando los pagos a través de Cash App, la misma cuenta que usaba para pagar a Owen. Owen usaba un alias, Carlos, para recibir el dinero y luego lo transfería rápidamente a su cuenta bancaria personal. En septiembre de 2024, Owen confesó su papel en la operación, tanto en el contrabando como en ocultar los pagos. El 11 de febrero de 2025, compareció ante la jueza principal del Tribunal de Distrito de EU, F. Dennis Saylor IV, y fue sentenciado a 21 meses en prisión federal. Después cumplirá 3 años más bajo libertad supervisada. No fue el único responsable. Satra M., la mujer que manejaba el correo y el dinero, fue condenada a 21 meses en agosto de 2024, seguida también por 3 años de supervisión. Michael Mao, el recluso que orquestó todo el intercambio desde dentro, recibió la pena más severa, más de 10 años en prisión, más 4 años de supervisión al ser liberado. ¿Qué pasa cuando un empujón del supervisor termina con un recluso destrozado? Christopher Cluley había trabajado durante años en la cárcel del condado de Isabella, en Michigan. Para abril de 2020, era el oficial supervisor encargado de trasladar a los reclusos de una celda a otra. Pero ese día, algo salió mal y todo quedó grabado en video. Un recluso acababa de tener una discusión verbal con otro oficial. Lo que pasó después
fue captado por las cámaras de seguridad. Cluley agarró al recluso, lo giró bruscamente y lo empujó con fuerza contra la puerta de la celda. Momentos después, lo empujó contra una pared cercana. Pero no terminó ahí. Tras escoltar al recluso a otra celda, Cluley lo empujó al suelo. El recluso gritó de dolor. Más tarde, una radiografía reveló una fractura en la rodilla. Cluley fue puesto en licencia pagada mientras se revisaba el incidente. El departamento del alguacil local remitió el caso a la policía estatal y poco después, el fiscal general de Michigan lo asignó a la Unidad de Integridad Pública. 4 años después, en abril de 2024, Cluley se declaró no culpable, pero aceptó los cargos no contest plea. Fue condenado por un cargo de conducta física grave y uno de negligencia voluntaria en el deber. La sentencia: 1 año de libertad condicional. También acordó nunca volver a trabajar como oficial de cárcel en el estado de Michigan. Como parte de su castigo, debe completar una evaluación para el manejo de la ira y tomar clases relacionadas, una rodilla rota, una carrera fracturada y un sistema de justicia que aún decide cómo debe verse la responsabilidad. A continuación, conoce al oficial que planeó la caída de un recluso por un paquete de tabaco. Michael Kennedy trabajó como oficial de correcciones en el Complejo Correccional Federal en Coleman, Florida. El 28 de febrero de 2005, él y otra oficial, Erin Sharma, organizaron el traslado del recluso Richard Delano a la celda de John Makula. Makula era conocido por su comportamiento agresivo. Kennedy y Sharma sabían que Makula probablemente dañaría a Delano. Hicieron esto como venganza por una pelea previa entre Delano y Sharma. Kennedy coordinó el traslado y ofreció a Makula un paquete de tabaco a cambio de lastimar a Delano. 3 días después, Makula golpeó a Delano. Este sufrió heridas graves y falleció 13 días después del incidente. En 2009, un gran jurado federal acusó a Kennedy por conspirar para violar los derechos civiles de Delano y por organizar que otro recluso lo lastimara. La acusación indicó que Kennedy y Sharma entendían que Makula probablemente ejecutaría el plan. También señaló que el motivo era una represalia por la altercación previa entre Sharma y Delano. El caso fue llevado por el fiscal asistente Bruce Ambrose y el abogado de juicio Douglas Kern de la División de Derechos Civiles. El 8 de julio de 2010, un jurado federal declaró culpable a Kennedy en ambos cargos. Los jurados no estuvieron completamente de acuerdo en que sus acciones condujeran directamente a la muerte de Delano. Kennedy fue sentenciado a 9 años en prisión federal. Además, recibió 2 años de libertad supervisada y 50 horas de servicio comunitario. Apeló la decisión de la Corte que aumentó la pena por atacar a una víctima vulnerable. El 23 de septiembre de 2011, el Tribunal del 11º Circuito confirmó esa parte de la sentencia. ¿Qué causó la pelea entre Delano y Sharma? Delano y Sharma se enfrentaron cuando Delano alcanzó a Sharma a través de la ranura para la comida de su celda y le agarró el brazo. Sharma quedó con moretones. Ese incidente motivó el plan de Kennedy y Sharma para ajustar cuentas. ¿Por qué Makula aceptó lastimar a Delano? Makula cumplía cadena perpetua y tenía un historial de conducta agresiva. Accedió a dañar a Delano a cambio de un paquete de cigarrillos. La oferta de contrabando y la oportunidad de afirmarse entre los demás reclusos lo motivaron. John Edward Bell era un guardia de seguridad de 34 años en el Pentágono. El 7 de marzo de 1998 estaba solo en su garita de vigilancia. Sostenía su pistola calibre .38 y disparó a través de una ventana. La bala impactó a Kenneth Grant, de 38 años, quien caminaba cerca y no tenía hogar. Grant no sobrevivió. Bell luego admitió que apuntaba con ambas manos por la ventana cuando el arma se disparó accidentalmente. Se declaró culpable de homicidio involuntario. Dijo: «Nunca quise hacerle daño a nadie. Fue realmente un accidente». Durante el juicio, los fiscales cuestionaron su versión de los hechos. Sugirieron que podría haber manejado el arma de manera negligente. También señalaron que no verificó el estado de Grant después del disparo. Bell permaneció dentro de la garita hasta que llegaron los servicios de emergencia, aproximadamente 30 minutos después. El 24 de julio de 1998, el juez federal Claude M. Hilton sentenció a Bell a 1 año de prisión. También recibió 3 años de libertad condicional. Además, fue condenado a pagar $135 en restitución a la familia de Grant. Los familiares de Grant quedaron con profunda tristeza y conmoción. Su hermana Yvonne Scott dijo: «Él nunca fue una amenaza para nadie.
Es difícil entender cómo el señor Bell pudo causar una herida fatal y luego quedarse en su puesto. Las siguientes personas estaban encerradas, indefensas y siguiendo órdenes. Entonces, ¿por qué los atacó de todas formas? Mohammad Shahid Jenkins trabajó como teniente y comandante de turno en la instalación correccional William E. Donaldson en Bessemer, Alabama. Pasó más de 20 años en las fuerzas del orden antes de perder su empleo. El 16 de febrero de 2022, Jenkins dañó a un recluso llamado Víctor Russo. Russo estaba encerrado en una celda de retención y no representaba una amenaza. Durante aproximadamente 5 minutos, Jenkins entró repetidamente a la celda. Le pateó y golpeó. También le roció con un irritante químico. En un momento, incluso golpeó a Russo con el aerosol y un zapato. Después, Jenkins redactó un informe del incidente, omitiendo cualquier mención del daño causado y dando una ubicación falsa de Russo en ese momento. 9 días después, el 25 de febrero de 2022, Russo falleció. Su muerte no ha sido oficialmente catalogada como homicidio. En otro evento, el 29 de noviembre de 2021, Jenkins usó fuerza excesiva contra otro recluso, D.H. D.H. estaba esposado y siguiendo órdenes. Jenkins le roció varias veces con el mismo irritante químico, lo golpeó con el aerosol y le dio una bofetada en la cabeza con la mano abierta. Estas acciones violaron el derecho de D.H. a estar protegido contra el uso excesivo de la fuerza. Nadie sabe exactamente por qué Jenkins hizo estas cosas. Estaba a cargo como comandante de turno y se suponía que debía dar un buen ejemplo. En cambio, abusó de su poder y eligió dañar a reclusos que no podían defenderse. Jenkins enfrentó cargos federales por violación de derechos civiles y por encubrir sus acciones. Admitió haber usado fuerza excesiva contra ambos reclusos y también haber mentido en los informes oficiales. Los cargos indicaban que negó deliberadamente a los reclusos su derecho a no ser sometidos a fuerza excesiva y que falsificó informes. El Departamento de Justicia de EEUU calificó sus acciones como un abuso grave de poder y una violación de los derechos civiles de los reclusos. El 19 de diciembre de 2023, Jenkins fue sentenciado a 87 meses, 7 años y 3 meses en prisión federal. Después cumplirá 3 años bajo supervisión. La jueza destacó la gravedad de sus acciones y dejó claro que los oficiales que violen los derechos civiles enfrentarán consecuencias reales. Jason Tagaloa nació en 1991. En diciembre de 2022 fue sentenciado a 8 años de prisión federal. Había trabajado como oficial de correcciones en el Centro Correccional Comunitario de Hawái, en Hilo. La condena se derivó de su participación en un incidente ocurrido en 2015 con el recluso Sean Kiley. Tagaloa tenía aproximadamente 31 años en ese momento. El 15 de junio de 2015, durante un traslado rutinario, Kiley se asustó. Aunque no mostró ninguna agresión, Tagaloa y otros 3 oficiales, Craig Pinkney, Jonathan Town y Jordan de Matos, lo sometieron en el patio de recreo. Durante unos 2 minutos, lo golpearon y patearon mientras él estaba boca abajo. Kiley sufrió fracturas en la nariz, la mandíbula y el hueso orbital. Después del incidente, los oficiales intentaron ocultar lo sucedido. Presentaron informes que omitían cualquier mención del uso de la fuerza. Se reunieron para coordinar sus versiones y luego dieron declaraciones falsas a asuntos internos y a la Junta Disciplinaria. En 2016, el Departamento de Seguridad Pública de Hawái despidió a los 4 oficiales. En junio de 2020, se presentaron cargos federales contra ellos por violar los derechos civiles de Kiley y por obstrucción a la justicia. Un juicio de 3 semanas en julio de 2022 terminó con la condena de Tagaloa, Pinkney y Town. De Matos ya se había declarado culpable en diciembre de 2020 y testificó contra los demás. El 5 de diciembre de 2022, Tagaloa recibió una condena de 96 meses de prisión. También se le ordenó cumplir 3 años de libertad supervisada y pagar una multa especial de $300. Marcus Bias nació en 1995. Fue un oficial de correcciones en Washington, D.C. El incidente ocurrió el 12 de junio de 2019. En ese momento, Bias empujó con fuerza la cabeza de una persona contra el marco metálico de una puerta. El golpe causó heridas graves que requirieron atención médica. La persona, identificada como JW, estaba esposada con las manos a la espalda. Había sido afectada por gas pimienta y estaba rodeada por 5 oficiales. No estaba resistiéndose ni enfrentándose a nadie.
Bias llevaba aproximadamente 1 año y medio trabajando para el Departamento de Correcciones de DC cuando sucedió esto. Los registros judiciales indican que el incidente ocurrió mientras trasladaba a JW del comedor a la unidad médica. Más tarde, Bias declaró en un informe que JV se había apartado y accidentalmente se había golpeado contra el marco de la puerta. Pero las cámaras de seguridad mostraron algo muy distinto. Las imágenes mostraron claramente que Bias empujó deliberadamente la cabeza de JW contra el marco metálico sin razón aparente. Bias fue detenido en noviembre de 2022, pero quedó en libertad mientras esperaba el juicio. En marzo de 2024, admitió su culpabilidad en un cargo por violar los derechos de alguien mientras actuaba en su rol oficial. La jueza Amy Berman Jackson lo sentenció a 42 meses de prisión. Tras cumplir la condena, deberá cumplir 2 años adicionales bajo supervisión. Antes de la sentencia, el abogado de Bias presentó una declaración en la que él lamentaba lo ocurrido y admitía que había cometido un grave error. Sus padres y líderes de su iglesia también enviaron cartas al tribunal, describiéndolo como una persona solidaria y afirmando que trabajar en una cárcel no era lo adecuado para él. Un pastor explicó que Bias era el oficial más joven en la instalación y que no recibió la capacitación ni el apoyo adecuados. JW falleció posteriormente, pero su muerte no estuvo relacionada con el incidente. Este caso muestra lo importante que es asegurar un trato justo para las personas bajo custodia y que los oficiales sean responsables de sus acciones.